joven de la localidad de Río Segundo, Pilar, que estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Escuela de Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, empezó a dar clases y en el marco de la pandemia empezó a grabar podcasts que se han convertido en furor, podcasts de historia. Vamos a saludarlo a Lucas Bota. ¿Cómo estás, Lucas? Buen día. Hola, buen día, Lucas. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por el espacio y por ayudar también a divulgar un poquito la historia de esta manera, ¿no? Y sí, Lucas, porque tus podcasts son furor, están encabezando los rankings tanto de Spotify como de Apple Podcasts. ¿Cómo se te ocurrió en el 2020, en el marco de la pandemia, empezar a grabar estos podcasts? Bueno, tenía que tratar de llegar de alguna forma el contenido histórico a mis estudiantes, digamos, ¿no? Entonces, sin saber mucho del tema, la verdad, sin conocer por dónde venía la cuestión del podcast, investigué un poquito, contaba con algunas herramientas acá en casa y bueno, subí un episodio para trabajar con 30 estudiantes y a la semana tenía 5.000 reproducciones, ¿no? Entonces dije, bueno, se ve que hay ganas de consumir historia, y no solamente en Argentina, porque en esos momentos la mayoría de escuchas eran en España, por ejemplo. Así que bueno, decidí ya diagramar una especie de temporadas de lo macro a lo micro, de historia mundial hasta historia argentina. Y bueno, terminó convirtiéndose en esto que es hoy Historia en Podcast, ¿no? Un proyecto ya de divulgación histórica a gran escala, ¿no? Luca, y esto que vos recién describías, ¿no es cierto? Esta idea que empezó de manera incipiente, ¿cómo ha modificado tu vida a partir de la grabación de estos podcasts? A ver, mi vida es entre el podcast y la escuela, digamos. Soy docente hasta el día de hoy, trabajo en 2 coles acá en Pilar y en Río Segundo. Y bueno, y el podcast sí, lleva una banda de tiempo, digamos, hacerlo, porque, bueno, ahora estoy en una 6ª temporada que la abrí bajo demanda, digamos, así, ¿no? Entonces me van proponiendo temas a través del Instagram de Historia en Podcast, y ahí voy haciendo una especie de estadística de los temas más pedidos y es ponerse a laburar, porque hay muchas cosas que, obviamente, hay que repasar, digamos, ¿no? Y hay que estar a la altura ya de lo que uno ha creado. Así que, bueno, es mucho el tiempo entre redes sociales, entre libros, porque he escrito 2 libros sobre la primera temporada del podcast y estoy escribiendo el tercero sobre historia argentina también ahora, ¿no? Lucas, imagino que uno de lo más tedioso a la hora de grabar un podcast también son los guiones, ¿no? ¿Cómo vas la preproducción de esos podcasts? Porque más allá después de la realización de grabar, la concepción del podcast, la realización del guión debe ser muy complejo también. Y hacer un guión me está llevando 3 o 4 días, digamos, ¿no? Claro. No me siento a grabar un podcast sin guionarlo, o sea, no me gusta irme por la rama, me gusta ser conciso, claro, tirar muchos datos curiosos, que es de hecho el método que uso con mis estudiantes también dentro del aula, digamos, hay mucho de aula en esto del podcast también, tratar de tirar un dato llamativo que genere interés y cuando te descuidaste ya estás metido dentro de la historia y querés saber un poquito más, digamos, ¿no? Así que bueno. Por ahí va la movida de Historia en Podcast. Bueno, Lucas, hablás de 6 temporadas, pero bueno, ¿cuál fue el podcast que te gustó grabar más, ese que te marcó, bueno, a través de algún hecho histórico? El que me gustó más, a ver, la temporada 3 de Historia Argentina fue todo un desafío, porque viste que, bueno, hay temas que son como tabú en la historia argentina, hay temas que son para agarrar con pinzas, que merecen mucho análisis de fuentes, y fue una temporada que se me hizo media extensa y también que me llevó a profundizar en mucha cuestión material empírica, digamos, en muchas fuentes, así que fue todo un desafío, y ahora esta 6ª temporada, que, a ver, me llegan mensajes por ejemplo diciendo, che, pero no hablaste de los vikingos, no hablaste de los templarios, no hablaste de el genocidio armenio, que fue uno de los últimos episodios que subí. Y la verdad que son temas de los que hay muy poca info, digamos, así como posta, por decirlo, ¿no? Okay. Info muy clara. Entonces lleva uno a profundizar, a constatar bibliografía, a compararla y bueno, Lucas, lleva tiempo, sí, sí. Lucas, te agradecemos muchísimo, disculpanos, pero